La normal de Cañada Honda era una asignatura pendiente para nosotros y de alguna manera lo sigue siendo, aunque me dicen que ha mejorado, ya ahora no estoy tan enterado. Pero en ese momento era, la verdad, es decir, era lo único que tenía de cierto es que el nombre de Cañada Honda, porque ni era escuela ni era normal. Es decir, se estaban formando ahí las maestras y demás, pero yo la conocía muy bien. Sí. Y la verdad es que el entregable de ese servicio educativo era sencillamente lamentable en todos los sentidos. Entonces nos propusimos cerrarla para partir de cero y construir una verdadera normal, una escuela normal de gran calidad, que brindara a las alumnas pues la mejor preparación para que fueran maestras, etcétera, etcétera. Y en esas estábamos cuando la Secretaría de Educación Pública Federal me pide, a través del subsecretario de la época, Olac Fuentes Molinar, así se llamaba, me pide, oye, no avances por favor con esto, porque si lo haces nos vas a complicar el resto de las normales del país. Se van a inquietar mucho, puede haber problemas, etcétera, etcétera. Y como yo vi que al final del día era un asunto que nos iba a tomar tiempo y ya no teníamos mucho tiempo para hacer ese cambio, estuve de acuerdo. Entonces lo dejamos ahí un poco en stand-by ese tema. Ahora bien, en el aspecto más general de la pregunta, la razón es muy sencilla, Alberto. Por una parte, durante muchísimas décadas, el ingreso a la profesión docente estuvo derivado de la oferta que presentaban las escuelas normales. Y en un mundo como el de ahora, donde vivimos una revolución del conocimiento, donde hay una sociedad distinta y nuevas cosas, tiene que abrirse un poco la fuente originaria de donde vamos a reclutar a los buenos maestros. Y eso incluye las normales públicas, las normales estatales, las normales rurales y por supuesto las universidades, cualquier institución de educación superior. Y ese es un paso, me parece a mí, muy importante, que todavía está de alguna manera pendiente. Y luego hay otros elementos que llaman mucho la atención, que es que la matrícula de las normales se ha mantenido estable, o incluso hay años en que ha disminuido en prácticamente toda América Latina. O sea, la profesión magisterial pasa por un momento también de transición y de cambio. Entonces, si tú tienes 3 opciones para estudiar, que son maestro, ingeniero y en fin, alguna otra, los datos muestran que los muchachos están prefiriendo irse a una universidad a estudiar ingeniería o administración de empresas o alguna otra cosa en lugar de maestros. Yo visité, por ejemplo, la normal del estado de Aguascalientes, que ha sido muy buena, quizá la mejor del estado. La visité, me parece que en 2018 o antes o un año después, en fin, por ahí más o menos, ¿no? Y la directora me decía con preocupación, porque le pregunté, le dije, ¿cómo anda de matrícula? Me dijo, pues este año me bajó. En términos de números, tuvimos una menor matrícula que el año pasado. El mercado. Finalmente, claro. No fue por decisión gubernamental, sino por decisión de mercado que se redujo la matrícula. Y porque los jóvenes de 17 años, digamos, en la edad en la que están por decidir qué van a hacer después, si es que van a la universidad, pues ahora ya tienen un montón de opciones. En Aguascalientes ya hay unas 62 universidades. 100 carreras. Tecnológicas, y una oferta de carreras amplísima. Cuatrimestrales. Claro, entonces tenemos, yo creo que hacer una reflexión de fondo a ese respecto. De hecho, yo recuerdo que en esa época que había este jaleo allá en las universidades, en las normales, entrevisto una vez a una mamá de una normalista, de esas tomas que hacían de las normales y que se quedaban allá adentro y que si tomaban rehenes y que si el director en turno lo tomaban de rehén. Bueno, era toda una novela. Pero me dice, es que estudian aquí mis hijas para normal porque no tenemos para pagarles otra cosa y aquí les dan de comer y se quedan a dormir. O sea que si aquí les dan ingeniería agroindustrial o mecánica o corte y confección, ¿estarían aquí? Sí. Entonces ahí está la respuesta. Ahora, y estás omitiendo un dato muy importante. Ajá. Que en ese momento y hasta por lo menos 2013, 2014 tenías plaza automática.
Bueno, pues imagínate. Entonces, salían directos a las aulas a enseñar como se pudiera. De la normal a la plaza docente. Ya cosa que no ocurre ahora. Cosa que ya no ocurre. Ahora, el mercado, como el que acabas de citar, laboral, magisterial, también nos enseñó otra cosa. Fui hace un año a comer unos pescados de una granja piscícola que está acá por Pabellón. Uh-huh. Y la dueña era una egresada de la normal de Cañada Honda. Entonces entendí. Dije, mira, finalmente no encontró chamba de maestra. Sí es gente del campo, sí le pagaron un estudio y tuvo que, con apoyo del mismo gobierno federal de hace 6 años, en fin, antes que esta época que estamos viviendo ahora, le dieran apoyo y puso su granja piscícola. Entonces, si esa normal, en vez de enseñar para profesoras, enseña para agroindustrias, tendría mucho éxito. Llegué a esa conclusión ese día que visité esa granja. Por eso digo, yo creo que hay que hacer una buena reflexión, muy sincera, muy de buena fe, sobre la situación de las normales en el país, un poco porque pues es la cantera proveedora de maestros. Uh-huh. Entrémosle al tema del agua, que otra vez cobra vigencia porque está a punto de caducar la famosa concesión extendida del agua potable. ¿Fue buena la decisión que tú como gobernador y Fernando Gómez, alcalde de Aguascalientes, promovieran la concesión del agua en la ciudad capital? En ese capítulo de mi libro, al final, tú habrás visto que yo aporto una serie de números, uh-huh, de datos duros que permiten contrastar en el horizonte de 20 y tantos años después, cuando escribí ese momento la concesión tenía 28 años, si ha funcionado o no. Uh-huh. En mi opinión, los datos son incontestables. En primer lugar, redujo de manera muy considerable una deuda municipal que podría haber colapsado el total de sus finanzas. Había deuda. Uh-huh. En segundo lugar, los niveles de cobertura de agua Exacto. potable en las estadísticas del INEGI y del Coneval en Aguascalientes, pues está prácticamente del 99%. Tengo la impresión también, y aporto un dato en ese sentido, de que per cápita estamos consumiendo menos agua. Sí. Algunos de los que nos vean podrán decir, pues claro, es que no me llega la llave, y en fin, lo que se dice toda esta historia. No, el problema básico del que debemos de partir, y esto es muy importante para la decisión que se tome el año que entra, Alberto, es que este es un estado que padece un grave estrés hídrico. Uh-huh. ¿Qué quiere decir en términos cristianos? Pues que no hay agua. Así es. Es decir, no somos Tabasco. Por ejemplo, en Aguascalientes llueve en promedio al año 500 milímetros, en Tabasco llueve 2.500. Entonces, nuestros mantos freáticos se están agotando, estamos perforando en algunos casos hasta 500 metros, o sea, la situación es muy delicada. Yo diría que el del agua es el problema más importante para Aguascalientes en el largo plazo. Entonces, tenemos que pensarlo con esa mirada, con esa óptica, y en ese sentido todos tenemos que contribuir a ello. Ahora, ¿de qué manera es? En primer lugar, pues dándole al agua un valor, uh-huh, un precio justo, la cotización y competitivo, litro de agua, como pasa, metro cúbico, como pasa en otras partes del mundo. Los costos por metro cúbico en otras partes del mundo son verdaderamente inimaginables. Alguien me podría decir, pero es que en otros países el ingreso per cápita pues es más alto. No, esa no es una respuesta, porque el del agua es un mercado inelástico. ¿Qué quiere decir inelástico, Alberto? Que nomás hay un solo proveedor y hay una sola fuente de la cual se dispone para proveer de ese bien público. Uh-huh. Entonces, pues sí, es cierto, Dios nos la dio, pero no nos la entubó ni la conduce hasta las distintas casas o usuarios. Y el último problema al cual vamos a tener que entrarle, y eventualmente pueden salir chispas, es que tenemos un uso muy desequilibrado entre el sector primario de la economía, el sector habitacional y el sector industrial. Todavía, a pesar de tanta ingeniería y sistema que se ha instalado desde la presa Calles hasta Aguascalientes. Todavía en este estado y en todo el país, más del 70% del agua
se lo lleva el sector agropecuario, que en el caso de Aguascalientes contribuye con el 4% del Producto Interno Bruto. Porque ya casi no se riega por canal, ya casi se riega todo entubado, por cintilla, por goteo. Pues en algunos casos, pero el caso es que el consumo general, sigue siendo mayoritariamente, sigue siendo exageradamente elevado. No es un problema privativo de Aguascalientes, sino prácticamente de todo el país. Entonces tenemos un día que entrarle a revisar un poco este desequilibrio, y la evidencia internacional es muy importante en ese sentido en otros países, incluso en otros estados, como por ejemplo el estado de California en los Estados Unidos y otros más, para corregir esa distorsión y ese desequilibrio. Cuando la gente dice, no, es que son las fábricas, usan mucha agua, eso no es verdad. Eso de ninguna manera está comprobado. Las cerveceras utilizan mucha agua, las refresqueras aquí no tenemos agua. Cerveceras. Los Oxxos. No, los Oxxos no, aquí no tenemos cerveceras, pero lo que sí puedo afirmar, y las fuentes son duras, los datos son duros, de que hay un desequilibrio grave que tendrá que ser corregido en su momento por las autoridades. ¿Te tocó a ti rechazar la inversión de una cervecera que estaba entre aquí y luego se estableció en Calera, Zacatecas? Sí, pero creo que no me la formularon de una manera ya así, o no me la presentaron de una manera formal. Debe haber sido un acercamiento nada más, pero todavía sin que tuviera forma. ¿Por qué fue un disparate que Alfredo Reyes Velázquez, como alcalde de la capital, intentara remunicipalizar el servicio de agua en 1996 y terminó dándole más años de concesión, como lo mencionas en la página 296? Porque yo creo que se vio sumamente... Él en campaña manejó como su principal bandera electoral la remunicipalización del agua. Recordemos que el inicio del modelo de concesión fue muy costoso en todos los sentidos, políticamente, etcétera. Las tarifas en 2 años se incrementaron casi 200%, pues claro, de no pagar nada, se incrementaron 200%. En fin, la crisis del 95, derivada del error de diciembre, se juntaron muchas cosas en ese momento que llevaron después a la derrota electoral del PRI en 1995. Entonces, el candidato del PAN, el ingeniero Reyes, planteó en su programa de campaña el remunicipalizar el servicio de agua y bajar las tarifas. Yo tengo la impresión de que no había estudiado suficientemente bien el modelo, el título de concesión, la legislación correspondiente, la letra chiquita, etcétera, etcétera, para darse cuenta que eso no era posible, era sencillamente imposible. Cuando declara que le llamaron el rescate o alguna cosa así del modelo de agua, fueron y sellaron las oficinas de la concesionaria, pusieron ahí unos parches, no sé qué, les confiscaron unas engrapadoras y unos botes de basura. Unos botes de basura y una máquina de escribir. Entonces, algunos de sus colaboradores, yo creo que sensatamente le dijeron, oye, esto va mal. Quizá nos precipitamos en la decisión, como en efecto ocurrió. Y en ese sentido, bajo la presión de su propio partido, de sus colaboradores y sobre todo la presión de la realidad, pues tuvo que dar marcha atrás a su decisión, y en ese sentido entró un proceso de negociación con la concesionaria, del cual derivó en primer lugar que la concesión de 20 años se extendió a 30 años, y luego introdujeron una serie de cláusulas que me parece que no estuvieron bien meditadas o bien pensadas en ese nuevo título de concesión. ¿Se perdió más de lo que se ganó? Yo creo que sí. Aunque ya han visto en el largo plazo, pues qué bueno que finalmente se conservó la concesión. Pues sí, vino a prolongarla para que pudieran lograr metas mayores, entre otras infraestructura. Entre otras infraestructura, claro. Bien, está pendiente de recuperarse la transparencia del Consejo de la Judicatura, que tras una reforma tuya sufrió una contrarreforma años después que le da opacidad al manejo del dinero en el Poder Judicial. ¿Siguen así las cosas como lo mencionas en la página 317? No lo sé, digamos con detalle no lo sé. Lo que sí relato en mi libro es que después de que hicimos una reforma judicial, la primera en el estado de una envergadura importante, en el siguiente periodo de
el siguiente presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues hizo una contrarreforma, un poco para que, para explicarlo, digamos, hay dos grandes órganos en el Poder Judicial. El Poder Judicial mismo, que se dedica a impartir justicia, y una cosa que se llama el Consejo de la Judicatura, que es, digamos, el administrador del Poder Judicial, formado por ellos mismos, no únicamente por ellos mismos, pero normalmente el presidente del Consejo de la Judicatura es el mismo que el del Poder Judicial. Y sirve mucho porque el Consejo de la Judicatura es el que se dedica a administrar, imponer sanciones en su caso, procesar los concursos de acceso a la carrera judicial, en fin, tiene muchas funciones que desafortunadamente fueron recortadas cuando entró el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia y que quería recuperar un poco el control administrativo y en cierto sentido discrecional sobre permisos, vacaciones, en fin, cosas de esta naturaleza que me parece a mí que no eran las correctas. De hecho, hay un libro muy importante que acaba de publicar la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de un investigador norteamericano que se llama Matthew Ingram, y creo que se va a presentar acá en el mes de octubre, en donde él estudió el caso de las reformas judiciales en 6 estados. 3 brasileños y 3 mexicanos. Los mexicanos fueron Hidalgo, Michoacán y Aguascalientes. Y él relata, porque su libro fue terminado después de que yo salí, él relata un poco cómo fue la contrarreforma que se ejecutó bajo la nueva administración del Poder Judicial del Estado. Cuéntanos de esa plática con Luis Donaldo Colosio cuando visitó Aguascalientes y de que pensó que fueras presidente nacional del PRI, página 372. De que me tenía en la cabeza para ser presidente nacional del PRI me enteré después. Él no me lo dijo en ese momento exactamente así, pero como yo lo cuento en el libro, eran momentos muy tensos, muy complicados, porque la rumorología mediática estaba a todo lo que daba. Que si la campaña no arrancaba, en fin, estaba el tema de Chiapas, que el presidente o el PRI estaban pensando en cambiar de candidato. La presión de Manuel Camacho Solís. Claro, muchas de estas cosas que estaban ocurriendo. Entonces tenía Colosio agendado un viaje a Aguascalientes como parte de su gira, el cual hizo, y en la tarde de ese día va a verme a Palacio de Gobierno. Entonces nos salimos de la oficina, nos fuimos a platicar allá a la Plaza de Armas, nos sentamos en una de las bancas que estaba fuera de la Delegación de Relaciones Exteriores, y él me preguntó un poco cómo yo veía las cosas, lo que cuento en el libro. Y yo le dije que por supuesto que nadie, el presidente para nada estaba pensando en reemplazar al candidato del PRI, ni mucho menos, etcétera, etcétera, que tuviera toda la confianza, la seguridad y demás en ese sentido. Y ahí deslizó un poco que estaba pensando en cómo reorganizar su campaña, incluido un poco la parte estratégica y la parte de algunas personas que podrían eventualmente incorporarse a la misma. Hasta ahí la conversación. Pero ya después, digamos, me enteré por 2 personas de absoluta confianza y fuentes, digamos, de total credibilidad, que en ese paquete uno de los que tenía él considerado era yo para dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y como yo lo digo en el libro, o sea, por supuesto no me lo planteó, y qué bueno que no me lo planteó, porque me hubiera puesto en un serio predicamento para algo que yo francamente no hubiera querido. Tendrías que haberle dicho que no. Tendría que haberle dicho que no. Exactamente. Otto Granados, pues gracias por compartir conmigo algunos detalles de este libro, Viaje a la Memoria, un recuento personal. Mucho éxito. El día que fuimos a la presentación, pues supe que llevaron 200 libros y esos mismos se agotaron esa misma noche. Sí. ¿Dónde lo encuentran actualmente este libro? Lo pueden comprar en la librería de la Casa de la Cultura, ahí en Venustiano Carranza. Lo pueden comprar en la Feria del Libro del ICA, que está actualmente en curso y termina el fin de semana. Ahí hay un stand del ICA que también lo tienen, y entiendo que a partir de la semana que viene estará ya en librerías, la Gandhi y todas estas, y a finales de mes estará una versión en ebook en Amazon. Eso. Gracias y felicidades. Gracias, Alberto.